Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 3. Hola, corazones. ¿Cómo estamos? Pues yo aquí muy interesada leyendo todas sus experiencias y situaciones. Pues sí, así nos trae este año, rompiéndonos y volviéndonos a armar parte de la naturaleza de este 10. Y bueno, con una lluvia deliciosa que está cayendo en este momento, bendita agua que cae del cielo, nomás cuando se satura, pues causa evidentemente conflictos, pero no podemos dejar de agradecer siempre el agua que nos da la vida. Y con un delicioso té que mi queridísima Patti me comparte con todo su cariño para mi tripita, para que deje de hacer ruiditos raros. Agradecidísima con esta lluvia y este té. Vamos a arrancar con el podcast del viernes, primera semana que cerramos de temporada 3, corazones. Ay, la primera semana de T3 y nos vamos con chambita de viernes. Y la chambita de viernes, ya lo sabes, es un trabajo personal que te va a involucrar un poco más de espacio, de tiempo, por eso en fin de semana, pues qué bueno, aparte de todas las tareas que traigan conmigo, mis alumnos, las chupicosmias, las academias, y tengo que confesarme, padre, mea culpa. Yo creo que yo he de ser muy feliz, oigan, la verdad, lo confirmo, porque aunque esta semana anduve con mi tripita ahí, peleándome con mi intestinito, dándole mucho comprensión y amor, y patiné, que bueno, es tradicional conmigo con las fechas de los eventos, así que ofrezco una gran disculpa, porque así es, el evento de nombres es el viernes, pero el viernes 24, y yo pensaba que era hoy. Ay, no, me dieron así como piñata en la oficina. Que no, que es el 24, y yo juraba que era este viernes. Entonces es el viernes 24 de julio a las 7 de la noche, hora México, online. Vamos a hacer el protocolo de sanación de nombres y apellidos. Es terapia, corazones, o sea, la parte, pues primero se hace un taller y después se dan todos los recursos terapéuticos y ahí pues vamos a explicar, según el grupo, pues muchos de los nombres que haya, ejemplos, y protocolos. Cada quien, dependiendo de su caso, va a trabajarse. Entonces es pura terapia, corazones. Así que bueno, dicho sea de paso, para que no me regañen, una disculpa nuevamente, entramos al podcast del día de hoy. ¿Cómo se llama el podcast? Fíjate que esta información del día de hoy es sutil, o sea, vas a tener que hacer un poquito más de esfuerzo de introspección, de seguir el hilo de tus pensamientos y preguntarte qué es lo que te impide realmente conectar con tu fuente amorosa de creación y de luz. A esa fuente nos la han puesto con el nombre de Dios. Y aparte nos la han puesto no solo con el nombre de Dios, sino nos la han puesto con una figura humana, antropomorfa se dice, con dioses humanos, pues, ¿no? Unos medio azules, unos con chonguito, unos con barba, uno verde, otros muy guapos, ¿verdad? Unos muy atléticos, los dioses griegos del Olimpo, las diosas pues muy guapas, muy bien formadas, muy bonitas de cara, es decir, son imágenes, íconos o ideas que se volvieron escultura, que se volvieron pintura, interpretaciones de acuerdo a los ojos del hacedor, ¿verdad? Del artista, de acuerdo a los ojos del obrador, es decir, el que lo hace, y que
conforme pasan las generaciones, vamos nosotros adquiriendo ya culturalmente y como parte del estudio antropológico, el estudio del hombre, vamos adquiriendo esas formas de pensamiento y de estructura de nuestro mundo. Se llama cosmogonía, vamos adquiriendo cómo está conformado mi mundo. Definitivamente, cómo estaba conformado el mundo de un sujeto de la cultura quechua, de un sujeto de la cultura azteca, cómo estaba conformado el mundo de una cultura de África, pues evidentemente no es la cosmogonía o el mundo como está conformado el judío cristiano, ¿verdad? Entonces, o desde luego los dioses de los griegos y el panteón romano, etc. Entonces, corazones, esa estructura de nuestro mundo, pues es la que nos va a dar una figura de lo que vamos a entender nosotros como Dios. Esa energía que está en todas partes y que hace cosas sobre mí para las cuales yo no tengo ningún poder. Por lo tanto, es más grande y más fuerte que yo y debo de esperar que me resuelva las cosas, esperar que me dé bienestar y debo de confiar que estoy en sus manos y debo de portarme bien, ¿no? Hasta cierto punto, vamos a decir, que es parte también del aprendizaje, pero como es más fuerte que yo, está en todas partes y no tengo yo poder sobre ello, entonces también me siento separada, indefensa inclusive, ¿no? Contra el mismo Dios me siento indefensa. Va a hacer cosas que quién sabe por qué, pero que todo es por mi bien. Entonces se van perdiendo muchos hilos ahí en el camino, ¿te fijas? Se van perdiendo muchas comprensiones y luego vamos a ir a lo que va a conformar prácticamente la propuesta para este viernes de este podcast, para que vayas empezando a observar esos movimientos que se convirtieron en creencias. Es decir, corazones, cuando nosotros estamos en la etapa más vulnerable de la conformación de nuestro paquete de creencias, de nuestra psique, pues es de que nacemos hasta máximo los 7 años de edad. Todo lo que escuchamos decir de otras personas, de los abuelos, de los adultos, de las situaciones que nos tocó vivir cuando éramos pequeñitos, que si se murió la bisabuela, que si se murió algún tío, que si se murió algún vecino o alguna familiar cercana, una hermana o algo. Y nosotros escuchamos a los padres, a nuestros formadores, expresarse de ciertas formas, tratarse a sí mismos y condicionar su propia vida de cierta manera. Entonces, eso quedó grabado, totalmente grabado en ti. Y también te invito a que tú observes la manera en la que tú también te expresas, en la que hablas a su vez de estas situaciones difíciles o límites en la vida de todo humano que tenemos que transitar. ¿Cómo hablas hacia las generaciones más jóvenes? Toma un traguito de té. Muchas gracias. Bueno, entonces, si tú te empiezas a observar cómo hablas, bueno, a lo mejor puede haber ahí una revisión de tus pensamientos, porque el podcast del día de hoy, que se llama Enojo con Dios o Enojada con Dios, tú a la primera vista dirás, ay no, yo no estoy enojada con Dios. Bueno, qué bueno, pero vamos a revisar, porque como esta es una programación muy sutil, puede estarte impidiendo que tú realmente conectes con esa fuerza divina, con esa fe, con esa luz que en realidad es todo amor y todo puede realizar para nosotros. Nuestra fuerza espiritual está siendo comprometida precisamente por este tipo de bloqueos. Entonces, te voy a dar ejemplos, pero la tarea es, la propuesta es que este fin de semana
puedas revisar qué otro tipo de frases, qué otro tipo de escenarios pasaron en tu infancia y que le pusieron ese atributo hacia Dios, ¿no? O sea, que le echaron la culpa a Dios, que dijeron que Dios era el responsable. Porque entonces ahí una parte mía, muy infantil, repito, se quedó enojado con Dios. Y como Dios me hizo eso, y Dios no lo entiendo, entonces tampoco voy a poner esa fuerza y esa atención en otras áreas, en pocas palabras. Este tipo de bloqueos crea no solo enojo con Dios, sino alejamiento, crisis existencial, ¿entiendes? ¿Hay o no hay? ¿O qué pasa? ¿Qué habrá? ¿No? Cierto resentimiento inclusive, cierto resentimiento, así es. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que fallece un ser amado, el que quieras, tu abuelito, tu papá, un hermano, un amiguito de la escuela, pensando que es alguien que nos puede mucho, ¿no? Que queremos mucho, a la persona que tenemos como mucha afinidad, y te dicen, cuando te dan la noticia de que su vida terminó y está descansando, te dicen, es que Dios se lo llevó. Te dicen, es que Dios lo quiso así. A mí me decían, y todavía en la escuela de mi hija cuando era pequeña y iba en la primaria, que falleció un niñito en un accidente de coche ahí del colegio, les decía la maestra a los niños, es que Dios se lleva a los buenos. O sea, los que nos quedamos somos los jodidos, ¿o qué? Cuando te dicen es que Dios se lo llevó y tú eres un pequeño, una niña, un niño, pues dices, pues qué jodido Dios, ¿por qué se lo llevó? Si Él no le hacía daño a nadie, si yo lo quería tanto, si a mí me hacía tanta falta, como que ¿por qué dispuso por mí eso? ¿Por qué lo quiso así? A mí no me vino a preguntar. Entonces, esa parte muy infantil de nosotros, porque reacciona, repito, las necesidades y el mundo de un niño, de una niña. Pues eso se quedó muy grabado en un programa automático, ¿vale? En donde cuando vuelven a salir estas frases colectivas, hay una parte de ti que ahora tienes que observar que tu cuerpo rechaza esa información. Primero, porque Dios no es eso. Pero segunda, te sirve como dique o barrera para realmente conectar con una conciencia espiritual, divina, mucho más profunda. Una comprensión mucho más de la vida, de la muerte, de las separaciones, de los divorcios, de los accidentes, de todas las cosas que quisiéramos evitar en la vida, tragediosas, pero que al final es parte del paquete de la encarnación, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ha habido tapones, quiero que me entiendas. Ha habido diques, muros muy grandes que se han levantado en nuestra psique que realmente nos impiden conectar con la luz. Y cuando vivimos momentos tan sacudidos, difíciles, ¿me entiendes? Y viene nuestro programota a decir, pues es que Dios así lo quiere. Es que Dios ve tu sufrimiento. Entonces Dios va a ver que yo sufro un montón, a ver si ya se porta buena onda conmigo. Es que Dios te lo compensará y yo sigo sufriendo otros 10 años más, a ver a qué horas viene alguien y me lo cambia y me lo compensa, ¿cierto? O una que es terrible, es de los peores diques o muros que se han levantado para que yo conecte con esa luz y esa bondad divina que reside adentro de mí desde mi corazón y que desde luego me conecta con esa fuente que le llamamos Dios, que no es ni hombre ni mujer. ¿Estás de acuerdo que difícil estamos con este cerebro humano de la comprensión de nuestra fuente creadora, que no hay duda que es amorosa y es de luz, de donde viene nuestra alma? Forma parte ahí de un pedacito de esa divinidad. Entonces, ese dique, la que te digo que es gorda, esta frase es, Dios te va a castigar. Dios te ve en todos lados y donde tú te portes mal te va a castigar.
porque entonces generó corazones de entrada. Eso no es Dios, Dios no hace eso, lo hacemos nosotros solos. Genera una autoexigencia y un autocastigo, porque si yo ya me estoy evaluando que estoy haciendo algún mal o algo que se considere inadecuado, inmoral, impúdico, estoy haciendo algo, vamos a decir, fuera de las reglas, la primera persona que se observa y se autocastiga soy yo, ¿verdad? Que se culpa. Y entonces la culpa merece castigo. Eso es de temporada 1, corazones. ¿Cómo le sobamos a la culpa y al ego en temporada 1? Así que búscalo ahí en Spotify y complétalo a este. La culpa merece castigo, y cuando me dicen Dios te va a castigar y te ve en todos lados, yo empiezo a temerle a Dios. Yo empiezo a temer que me castigue por mis actos, por ser humana. Aparte que la que se va a castigar soy yo mismo, es decir, el sujeto mismo, por este tipo de juicios y evaluaciones, genera sus propios accidentes y autocastigos. Y yo soy Dios. Entonces, se cumple la regla de la programación. Dios te va a castigar. Entonces, te das cuenta que hay muchas cosas que se van quedando en medio del camino. Sí, Dios me va a castigar, pero entonces, pues no que es bueno. Entonces, ¿por qué castiga? Entonces, ¿por qué la furia? ¿Por qué el temor? Y entonces, ¿quién es el chanclas, el de los cuernos? Si el que castiga es este, o el chanclas es el sicario del otro. ¿Te fijas que estas respuestas, me encanta porque muy, muy jovencita yo leí un libro, bien hereje, porque así soy como soy yo, y como era mi papá y toda mi parentela, hay un libro que se llama Las 300 preguntas que todo católico tiene y nadie se las contesta, que es del Sensei Rius. Es un manualito así, pero está tan bien documentado y luego está hecho como en caricaturitas, así como en cómics de periódico, para que tengas como todas las claves de información histórica de cómo se fue conformando todos estos dogmas y etcétera. Entonces yo muy jovencita leía Rius y bueno, decía en pocas palabras que había muchas historias para asustar a los niños, ¿no? Y en este tenor de Dios te va a castigar, pues había muchas cosas que no nos quedaba claro. Si es el bueno, Dios es el bueno siempre, pero luego hace cosas bien gachas. Y luego como que Dios se lo llevó. Oye, yo quería a mi papá. O sea, ¿sabes la vida que fue después de que se lo llevara Dios? Entonces empiezo a tener infantilmente, repito, no desde una mente consciente, pero sí desde un programa inconsciente. Empiezo a tener enojo con la parte divina tuya. Enojo, resentimiento, alejamiento o crisis existencial, que es, corazones, un muy buen momento para recolocar en su justo lugar a esa palabra divina llamada Dios, a esa energía creadora de luz que es puro amor y que nos puso en un juego donde a veces las reglas no nos gustan, en donde todo el que nace va a morir, en donde el juego de la experiencia de causa y efecto nos trae muchas consecuencias, como accidentes, enfermedades, pérdidas, que tenemos muchas cosas que poner en orden en nuestro sistema familiar, en nuestro transgeneracional, en nuestros ancestros, que a veces no hicieron cosas muy honorables. A veces nuestros ancestros robaron, golpearon, mintieron, estafaron, lastimaron de alguna manera a otros sistemas familiares. Y en esta causa y efecto, esta matriz se encarga de que almas muy grandes vengan y vuelvan a vivir eso, se encuentren con esos sistemas familiares reales o simbólicos, y nosotros encontremos el temple para sacar nuestra luz, nuestra fuerza y componer las cosas y darles otras soluciones. Dios no tiene nada que ver en eso. Dios está por encima del bien y del mal, por encima de las cosas buenas y malas que juzgamos nosotros, por encima de la luz y la oscuridad que se vive en esta matriz. Está muy por encima y muy por arriba y mucho más superior
que cualquier concepción que tenemos. Así que revisa si hay algún momento en que tuviste alguna pérdida, tragedia, situación dolorosa, humillante inclusive, pueden ser inclusive abusos, porque no te protegieron, porque no sabían hacerlo, porque los que nos formaron, a su vez, tienen sus propias programaciones, sus propios paradigmas. Lo único que hacían las abuelitas, los padres, pues era repetir lo mismo que les repitieron de niños. Pero nosotros estamos para corregir, no para repetir. Entonces, si en algún momento de tu vida viviste alguna crisis, viviste alguna circunstancia que sin duda te ha marcado hasta el día de hoy y que lo único que te va a salvar y sanar es tu propia luz y tu propio Dios y tanto amor que puedas poner para que tengas fuerza de corregir cosas, es echar mano de ese Dios. Así que si estás enojada, enojado con Él y ahora te das cuenta que por eso dejaste de confiar, de creer y quieres hacerlo todo por tu mano, quieres hacerlo todo con tus dos manos, porque no confías en nadie ni en nada, mucho menos en Dios, este es el momento de entender por qué te enojaste tanto con esa imagen. ¿Qué pasó? ¿Qué se entendió de una manera equivocada? Y vivas una amorosa reconciliación con la luz. Muchas gracias, corazones. Disfruten su fin de semana. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Súmate a la manada cuántica y cambia tu paradigma con Academia Quantum. Agrégate a nuestras redes sociales bajo el vórtex de Centro Quantum y visítanos en centroquantum.com para que tengas contacto directo con nosotros y puedas reservar eventos online, presenciales, corporativos y conferencias, así como sesiones en nuestros equipos en Centro Quantum, Guadalajara, México.